Hola, hola, ya estoy aquí otra vez, bendito sea Dios. Vamos a leer el capítulo 17 de Primera de Samuel. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros para que nos dé el entendimiento a lo que nos revele aquí en su bendita y hermosa palabra. Vamos a continuar con el capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando como de 2 metros con 70 centímetros. Estaba grandote. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. O sea, aparte de lo grandote, estaba bien protegido, bien cubierto y aparte traía un hombre delante de él, que era su escudero, que de alguna manera pues lo protegía, como quien dice, lo iba cubriendo, ¿sí? Les voy a poner una idea más o menos para que vean cómo estaba Goliat. Y cómo estaba su escudero delante de él, ¿sí? A ver, vamos a ver. Aquí lo tenía, se me fue. Aquí está, miren. Este hombre estaba grandísimo. Aparte estaba bien cubierto con cosas pesadísimas. Y aparte llevaba un hombre delante de él, como quien dice, para que lo cubriera de alguna forma. Era como su ayudante, su defensor. Así estaba Goliat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviráis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pues sí, oigan, es que estos hombres pues estaban viendo a Goliat con una mirada humana. Pues sí, grandísimo, y lo bien cubierto, pues le tenían miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. O sea, Isaí ya estaba anciano. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Por qué habían pasado ya 40 días? Porque tanto Israel como los filisteos estaban detenidos a ver quién empezaba el combate.
y ya habían pasado 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche y los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando ya contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren, todos miraban a un gigante, pero David vio a un mortal, a un simple mortal que provocaba a su Dios todopoderoso. ¿Cómo ven? Dijo: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren la confianza de David. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto nada más que hablar? ¿No es esto mero hablar? O sea, le dijo David: pues ¿qué estoy haciendo si solo estoy hablando? Porque su hermano estaba enojado porque había ido ahí. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Miren, David no se desanimaba. Él no se desanimaba ni tomó en cuenta las palabras de su hermano. Él siguió adelante y preguntó otra vez. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. O sea, cuando David dijo: ¿y este incircunciso quién es? ¿Cómo se atreve? Alguien le hizo saber a Saúl las palabras de David y Saúl lo mandó traer. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Ay! David era valiente, de verdad. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, Goliat ya estaba bien entrenadito, ya era capaz. Y pues David no, acuérdense que David apacentaba ovejas y tocaba el arpa. Eso es lo que hemos sabido hasta hoy de David, ¿verdad? Y este hombre ya estaba entrenado desde muchacho a ser un hombre de guerra. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjense, esto es algo hermoso, algo hermoso.
estas palabras de David me dan la confianza a mí de decir, si Dios me ha librado de aquello y de esto otro, Él me puede librar de todo, porque Él es el Dios todopoderoso. Y si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, porque yo soy su hija. Fíjense, así David pensaba y así debemos de pensar. Él nunca nos va a dejar, nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y si Él ha hecho grandes obras en nuestra vida, las va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque confiamos en Él y Él no nos va a defraudar, Él no nos va a avergonzar. Él es hermoso, Él es todopoderoso. Y David lo sabía, él tenía su confianza puesto en Él. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. O sea, él con lo que le vistió Saúl, él intentó caminar. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, él se quitó todo lo que Saúl le había puesto. Él se lo quitó. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Acuérdense que Goliat aparte llevaba un hombre delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. O sea, le dijo, ¿y este qué? ¿Qué me va a hacer? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque David ya llevaba su cayado, ya sabemos lo que es un cayado, ¿verdad? Y él llevaba su cayado y le dijo, ¿qué acaso soy un perro para que vengas con palos hacia mí? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ay, Padre Santo, hasta se me erizó el cuero. En el nombre de Jehová de los ejércitos yo vengo hacia ti. Él iba con toda la autoridad que el Señor ya le había dado. Fíjense. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Fíjense qué hermosa la confianza, la fe que tenía David. Y así debemos nosotros de hablar, con esa convicción a cualquier problema. Porque hoy en día nuestros gigantes no son unos hombres como Goliat. No, nuestros gigantes son los problemas, son las necesidades, son las enfermedades, son las circunstancias que nos roban la paz. Esos son nuestros gigantes. Y así con esa autoridad tenemos que hablarles. Porque somos hijos del Dios Todopoderoso. Aquel que guerrea por nosotros y nos da la victoria. Y así con esa autoridad con la que David habló a Goliat, así nosotros tenemos que hablarles a nuestros Goliat de hoy en día. Nosotros somos más que vencedores. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Que esa palabra, hijos del Dios Todopoderoso, se mete en nuestro ser porque tenemos autoridad y poder. Solo hay que creer. Solo hay que creer. Él está con nosotros. Él guerrea por nosotros. Él va delante de nosotros y Él nos dará la victoria. Bendito sea Dios.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Fíjense, David ni siquiera luchó, porque él sabía quién luchaba por él. Así nosotros no tenemos que luchar. Él, el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, Jehová Dios, es el que lucha por nosotros y nos hace vencedores. David no luchó. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Fíjense, David ya compartía tiempo con Saúl y sin embargo Saúl no lo reconocía. Fíjense hasta dónde estaba su condición mental de Saúl. No lo reconocía. Entonces, nosotros hoy en día tenemos diferentes Goliat. Pero nosotros, así como David, así debemos de luchar. Sin espadas, sin guerras. La oración tiene poder. Y cuando nosotros sabemos que nuestra confianza está en Él, somos más que vencedores. Tenemos quien luche por nosotros. Tenemos quien guerre nuestras batallas. Y Él nos dará la victoria. Creámosle a Dios. Confiemos en Él. El ser hijos de Dios. El ser hijos de Dios. Miren qué poder tiene esa palabra. Somos hijos de Dios. Eso ya nos hace vencedores. Vamos a confiar en Él y todos esos problemas, todos esos Goliat que hoy en día se nos presentan, ya están vencidos, porque nuestra confianza está en nuestro comandante al jefe. Él es quien pelea por nosotros. Y no vamos a necesitar ni siquiera una honda o una piedra. La oración tiene poder. Él no nos va a defraudar. Vamos a depositar nuestra confianza en Él, porque ya eso está hecho. Él es quien nos dará la victoria. Creámosle a Dios. Si Él lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. Bendito sea Dios que nos ha hecho sus hijos. Fíjense, ya somos sus hijos. Somos vencedores. Creámosle a Dios. Él es el que tiene el poder. Solamente Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque todos esos Goliat que hoy enfrentamos, nosotros no vamos a luchar.
tú eres quien luchará y nos dará la victoria. Que esa convicción, ese gozo, ese poder de ser hijos de Dios nos penetre, que cada poro de nuestra piel grite que somos hijos del Dios Todopoderoso y somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, pues los dejo y seguimos adelante con el siguiente capítulo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga y adelante, que Él está con nosotros. Bye.